Lo recuerdo bien. Era el verano de 2006. Yo iniciaba un nuevo contrato con Multimedios Televisión para realizar un programa sobre cine y cubrir eventos especiales de carácter internacional. Cuando una noche, mientras investigaba, di con algo que atrajo mi atención, de tal manera como cuando un minero se topa con una veta de oro. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la institución que otorga los premios Oscar, realizaría un espectacular tributo a la cinematografía mexicana y a sus artistas. La estrella principal sería Lupita Tovar, quien recibiría un homenaje especial por su trayectoria. ¿Cómo?, me pregunté aún incrédulo. ¿Se trataba acaso de aquella actriz quien a principios de la década de los 30 había protagonizado la versión en español de Drácula para los legendarios estudios Universal y Santa, la primera película sonora del cine mexicano? Leí para confirmar que sí, era esa Lupita. Habían pasado más de 70 años del estreno de aquellos clásicos. ¿Qué edad tendría entonces Lupita? Descubrí que la actriz rebasaba ya los 96 de edad. Tengo que estar allí, pensé. Me puse en contacto con la academia y fui invitado a cubrir el evento. Ahí conocí y entrevisté a Lupita, uno de los momentos que más atesoro en mi carrera. Ella apareció muy elegante, cordial, plena de salud física y lucidez mental. Yo, absorto y nervioso ante aquella oportunidad. Sigan con nosotros, les seguiré platicando más de esta historia. Lupita, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Y estoy muy emocionada. Es una noche fantástica. Y bueno, quisiera decir tantas cosas, pero la emoción no me deja. El 27 de julio de este 2015 me sorprendió una noticia. Lupita Tovar, la protagonista de la versión en español de Drácula de los legendarios estudios Universal y Santa, la primera película sonora del cine mexicano, celebraba su cumpleaños 105. Si el cine había infundido vida inmortal en la pantalla al famoso conde Drácula, parecía que había surtido el mismo efecto, pero con Lupita en la vida real. My role of Eva, it was wonderful. I was very lively because that's the way I was. And nobody said, now look, tone it down or anything. They let me express myself, you know. La historia de Lupita sin duda es apasionante. Nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de julio de 1910. Años después, en septiembre de 1928, llegó a México el documentalista norteamericano Robert Flaherty, el director del célebre documental Nanook el Esquimal, para hacer pruebas a por lo menos 100 aspirantes a estrella cinematográfica. El cine vivía su primera evolución, dejó la mudez y aprendió a hablar. Hasta entonces podríamos decir que no conocía fronteras. Bastaba que los intertítulos o rótulos que narraban la trama o anotaban los parlamentos de los actores y que aparecían de cuando en cuando entre las diferentes escenas se fueran sustituyendo, traduciendo y acoplando al idioma del país donde se exhibía la cinta y asunto arreglado. Una misma película se podía ver en cualquier parte del mundo, pero cuando el cine habló, la barrera de los idiomas se atravesó entre los diferentes pueblos, pues las cintas habladas en inglés de Hollywood eran incomprensibles para la mayoría de las versiones que se expresaban en otros idiomas. Aún no se inventaban ni el doblaje ni los subtítulos. ¿Cómo recuperar esos mercados para la naciente industria? Siga con nosotros en una vuelta al cine. La versión realizada en español de Drácula de 1931 con la actriz mexicana Lupita Tovar tuvo mucho éxito en México y en los países de habla hispana, pero fue uno de los últimos films realizados en doble versión. Una de las diferencias estuvo en el vestuario, pues para la versión hispana fue mucho más atrevido que para la versión norteamericana protagonizada por el actor Bela Lugosi, nacido por cierto en Transilvania, la actual Rumania, y quien dio origen e inmortalizó al ícono del vampiro, tal y como hoy lo conocemos. Para ello contrata al director George Melford, que no hablaba castellano. El rol estelar estuvo a cargo del español Carlos Villerías como el conde Drácula y por cierto el único actor del reparto que pudo ver las escenas rodadas por el equipo americano con intención de acercar su actuación lo más posible a la de Bela Lugosi, tanto que incluso compartieron peluquín. Los mexicanos fueron Lupita Tovar como Eva, la mina en la versión de Browning, Eduardo Arosamena como el profesor Van Helsing y Carmen Guerrero que es Lucía. En esta vuelta al cine celebramos el 105 cumpleaños de Lupita Tovar y le enviamos hasta Hollywood nuestra felicitación y un cariñoso saludo. I remember when I saw the English version later, the wardrobe was different. The dresses that
Helen Chandler wore were all covered up. What they gave me were big décolletés, you know, and what you would call sexy. I wasn't even aware of it. Cuando el cine deja de ser mudo y empezó a hablar, había que enfrentar la barrera de los idiomas. Una de las soluciones que se encontró fue realizar cada película en diferentes versiones de idioma, con actores y actrices para quienes fuera su lengua natal. Las únicas dos actrices mexicanas escogidas para ir a trabajar a Hollywood fueron Delia Magaña y Lupita Tovar. Carl Laemmle, el fundador de los Universal Studios, puso de inmediato a trabajar a Paul Conner en la producción en castellano de la que sería la primera gran producción sonora del cine de horror, Drácula, misma que sería filmada de manera simultánea a la versión en inglés por el equipo hispano durante la noche en el mismo estudio y aprovechando los decorados e incluso las marcas del equipo americano. Universal Studios started first with dubbing, and then they decided to make the Spanish version at the same time that they made the English. So the cast for the English version would come in the morning, started shooting at 8 o'clock, and the Spanish cast will come in the evening. We shot all night long till next morning because we use exactly the same sets. As a matter of fact, we had the same marks. The English cast we step in the same place. La versión realizada en español de Drácula de 1931 con la actriz mexicana Lupita Tovar tuvo mucho éxito en México y en los países de habla hispana, pero fue uno de los últimos films realizados en doble versión, ya que la práctica del doblaje se implantaría en todo el mundo, imponiéndose así la versión de Tod Browning con el legendario Bela Lugosi y relegando a la versión hispana al olvido. Incluso en los archivos de la Universal, donde reposó hasta que en 1977 el American Film Institute reclama una copia de la cinta para exhibirla en la retrospectiva que el Museo de Arte Moderno realiza de la Universal. Entonces se descubrió que el negativo de nitrato del tercer rollo se había destruido, faltando las escenas más importantes de la película: el ataque de los vampiros a Rainfield, el viaje del conde en el Resta y la llegada a Londres con su presentación en el teatro, donde conoce a Eva, Lucía, Juan y al Dr. Seward. Una escena que finaliza con una secuencia perteneciente a El fantasma de la ópera de 1925. Se sacaron copias para su conservación e incluso se llegó a proyectar incompleta en un festival en Dallas en 1991, ocasión que se contó con la presencia de la actriz Lupita Tovar. Al faltar ese rollo, no se pensó en su restauración hasta que tuvieron noticias de que en la Filmoteca de Cuba existía una copia completa de la película. Afortunadamente se pudieron solventar los problemas diplomáticos y se pudo obtener ese rollo faltante, pudiéndose así realizar una restauración completa que permitió su estreno en Los Ángeles en noviembre de 1992, el mismo día que se estrenó el Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola. Cuando el cine deja de ser mudo y empezó a hablar, había que enfrentar la barrera de los idiomas. Una de las soluciones que se encontró fue realizar cada película en diferentes versiones de idioma, con actores y actrices para quienes fuera su lengua natal. Carlos Villarreal, who played Dracula, it was uncanny. They were so much alike. The difference between Carlos Villarreal and Bela Lugosi is on the hands, but they were both so much alike, even though they never saw each other. Pese al éxito obtenido, la Universal no volvió a producir otra cinta hablada en español. Rodar 2 veces la misma película implicaba un costo que no podían cumplir. De las 175 producciones que conocieron en Hollywood una doble versión idiomática durante los inicios del cine sonoro, este Drácula hispano es, sin duda, la más carismática y trascendente de todas. En esta vuelta al cine celebramos el 105 cumpleaños de nuestra querida Lupita Tovar, protagonista de Drácula, y le enviamos hasta Hollywood un cariñoso saludo y una felicitación.